Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son esos desafíos, cómo lo afrontamos como padres. Recordemos también, fue un año bastante duro y difícil para los padres que tuvieron que asumir cierto tiempo como docentes también dentro de los hogares, y eso se va a llevar a cabo también este 2021. Es la pregunta que nos hacemos todos ante lo que genera el estrés mismo con los alumnos, los docentes y los padres que terminaron siendo docentes. Entonces, ante esta situación híbrida, vamos a hablar ya nomás con el señor Federico Mora, director de la Becal, experto en temas de educación, que ya está con nosotros para brindarnos todos los detalles y por sobre todo entender un poquito de qué manera se va a sobrellevar todo esto. Muy buenos días, Federico Mora, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, también para toda la audiencia. Sí, así como decís, es un año, ya el 2020 fue un año complicado en términos educativos, y posiblemente el 2021 también traiga mucha de esa complejidad todavía. Un año que comienza tal vez con la incertidumbre de cuál va a ser la modalidad. Escuchamos que hay una propuesta donde parte puede ser virtual, parte puede ser semipresencial, o inclusive hay parte que pueda ser 100% presencial, y eso habla un poco también de las diferentes condiciones y realidades socioeconómicas que hay en nuestro país. Habrán instituciones que tienen las condiciones para garantizar la presencialidad, y habrán otras que no. Y también hay colectivos sociales donde pueden tener o no el acceso a las condiciones para poder brindar a sus hijos todas las herramientas, ya sea de conectividad, o inclusive también de colectivos donde pueda o no garantizarse lo que es la transmisión de este virus. Entonces, bien, Federico, un año sumamente complejo, sí. Federico, ya para ir ahondando un poquito el tema, estamos con Amparo Velázquez también, y bueno, queremos saber primeramente qué obligación tiene el MEC o Ministerio de Educación para con las instituciones públicas y privadas también del Estado. ¿Qué es lo que garantiza en sí para que esto pueda ser realmente óptimo? Bueno, sin duda que lo que se espera en este momento del MEC a nivel de la oferta pública es justamente poder garantizar toda esa cadena que implica el retorno al aula con las condiciones. Estamos hablando de todas las instalaciones que permitan el lavado de manos, que permitan el distanciamiento, que permita de alguna forma también ese flujo diario con la limpieza correspondiente, porque aquí, más que un tema educativo, estamos hablando también de que hay un tema de mantener unas condiciones apropiadas para que los padres tengan esa garantía y para que el sistema educativo como tal tenga esa garantía para el retorno a la presencialidad. Ahora, en el caso en que no se pueda dar la presencialidad, sin duda que el gran desafío es cómo avanza esta plataforma y cómo se superan los cuellos de botella que hemos visto en el 2020. En cuanto a plataforma, es una plataforma que de alguna manera tiene que ser más amigable, una plataforma que no solamente sea un repositorio de información, que es lo que hemos tenido, una plataforma que permite interactuar con el estudiante y que permita a lo mejor ser más evidente para el estudiante, porque mucho del peso del año pasado lo recibió el padre. Que de un día para otro se vio saturado de todo en eso. Un tutor también educativo. Federico, y también está lo que refiere a la conectividad. Federico, con respecto justamente es bastante interesante lo que mencionás con respecto a las diferentes plataformas y también de acuerdo a las diferentes instituciones y lo que paga cada padre. Pero vamos a la realidad del Paraguay. La mayoría, las escuelas públicas, donde lastimosamente, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir al interior, de recorrer en algunos departamentos, y la constante era la misma. Eran las mamás las que tenían que copiar por WhatsApp la tarea que mandaba la maestra. Entonces, ¿cómo van a tratar de subsanar justamente este craso error de que una mamá esté copiando lo que la profesora manda en un grupo de WhatsApp? Sí, sin duda, Amparo, que ese es el desafío. Y me parece que va a haber una combinación donde se había pensado ya el año pasado en entregar unos cuadernillos para que aquello que se supone está en la plataforma pueda ser un material que reciban todas las familias, y entonces evitamos esa copia por WhatsApp que sin duda es más estresante que otra cosa.
Pero también me parece que se va a buscar a identificar aquellas localidades donde el virus tiene menor circulación y donde se pueda en todo caso con ciertas medidas garantizar la presencialidad. Entonces, este va a ser un año de transición de mucha flexibilidad, donde van a cohabitar las tres modalidades. Definitivamente en zonas muy pobladas y en zonas donde hay carencias sociales, económicas, sin duda que la virtualidad va a seguir siendo, porque no podemos tomar el riesgo de enviarlo sabiendo que el virus se puede propagar. Va a haber otro grupo donde se pueda de alguna manera hacer un escenario mixto, donde puedan hacerse grupos o cuadrillas de control por semana. Y va a haber otros donde, porque están las condiciones de infraestructura en las instituciones privadas, sobre todo me parece en un primer momento, se va a permitir la presencialidad. Pero igual a lo que decías, de forma transversal, la conectividad, que fue el gran desafío del 2020, y no solamente la conectividad, los dispositivos con que disponen las familias, porque claro, es muy difícil unas clases a través de WhatsApp o una clase a través del celular o una clase sabiendo que la familia también trabaja y lo hace post hora laboral. Hay familias que ni siquiera tienen, Federico. Claro, no tienen una computadora, ni siquiera un smartphone. Hay gente que no tiene. Pasa que la problemática real de nuestro país en cuanto a la desigualdad social es, primero, la herramienta para contener todas esas lecciones o toda la teoría para el aprendizaje. Primero la herramienta y luego también el servicio para con la herramienta. Estamos hablando de que el Internet, sabemos, es malo en nuestro país aún, no llega inclusive a ciertos niveles rurales del país. Entonces, o es más, acá, yéndote un poquito a Luque, al fondo de Luque, Lambaré, tenemos problemáticas con respecto a eso. Entonces, esa va a ser también parte del desafío para que el MEC pueda trabajar en forma conjunta con alguna telefonía, no sé, con ver la fusión de cierta manera. Más que eso, porque eso ya no compete tanto en el caso de Federico, ¿verdad? Hay librillos que no llegaron ni siquiera a todos los niños. En el caso, como vos mencionabas, los que tuvieron que hacer WhatsApp, los librillos no le llegaron a todos los puntos del país. Hay gente que se quedó literal, y perdonen el término, en bolas. Perdonen el término vulgar, pero es la realidad. Me parece que sí podemos esperar del MEC mucha mayor coordinación en esa tarea. Creo que hay un aprendizaje y lo tendrán mapeado dónde se ha llegado y dónde no, pero sí creo que hay otros dos elementos que son centrales para entender la educación de este 2021. Por una parte, la malla curricular. Creo que hace falta de alguna manera ya explicar a los padres, a la comunidad educativa, qué asignaturas se van a dar y cuáles no, y por qué. Porque es muy difícil aspirar a una malla curricular completa sabiendo que la educación va a tener modalidades y sabiendo que dentro de eso hay que focalizar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo indispensable? Y si hay una comprensión de la comunidad educativa y un consenso en cuáles son las asignaturas. Y esta es una oportunidad también como para revisar nuestra malla curricular. Y lo segundo que me parece también determinante es todo lo que refiere a cómo avanza todo el proceso educativo en un mayor plazo. Es decir, ¿qué aprendemos de la pandemia? ¿Qué nos deja o a qué nos apuró esta pandemia en términos de revisión del sistema educativo? Y eso, ¿cómo lo enlazamos con planes de futuro? El Paraguay o el MEC está promocionando un proceso que se llama de transformación educativa, que ya era previo a la pandemia, y yo creo que hace falta comprender cómo se engancha la pandemia o cómo entra la pandemia en este proceso de transformación educativa y qué variables apura y qué otros elementos deja, digamos, para un segundo momento, porque de alguna forma se impone un escenario y posiblemente el sector más afectado, aparte de todo lo que son las condiciones económicas, es el sector educativo en nuestro país. Federico, con relación a esto, si bien decís que va a haber como un aceleramiento de todo el proceso educacional en nuestro país y también, obviamente, el estudio previo de la malla curricular, quiere decir que los jóvenes también van a tener que dar un aporte significativo para que todo esto pueda funcionar. O sea, el joven tiene que estar hoy abierto a que no va
a ir simplemente a la tradicional o al tradicional aprendizaje, sino va a tener que contar con otras herramientas y así también ayudar a su entorno. Aquí hay un cambio general. Yo creo que tenemos que entender que parte de esto que digo de apurar procesos es entender que lo que había posiblemente ya no retorne luego. Y que parte de eso es bueno que no retorne. Es decir, nosotros venimos de una educación con muchísimas deficiencias. Y me parece que parte de hacer una readaptación implica aceptar eso y de que hay prácticas y modelos que ya no los necesitamos y que hay que dejarlos de lado. Y dentro de ese proceso entra la incursión de la tecnología. Dentro de ese proceso, para lo que decías, entra toda la nueva didáctica docente. Es muy diferente un docente preparado para la enseñanza en aula a un docente con la pedagogía para una enseñanza virtual. Entonces van a haber procesos que de alguna manera los vamos a tener que llevar en este año todavía como transición. Me parece que el año pasado nos tomó de sorpresa, a lo mejor se podía haber hecho más ya en avanzar en estos diálogos, pero este año va a ser una especie de prueba piloto. Pero esta prueba piloto tiene que tener la fuerza como para decir la educación 2022 tiene que ser absolutamente diferente a la 2020 que hemos dejado. Y este 2021 tiene que ser ese año de transición. Y justamente con respecto a lo que fue el 2020 y lo que debería ser este 2021 de transición también, ¿usted cree que de alguna manera se va a poder recuperar en este año las falencias en cuanto a la educación o esas lagunas que dejó justamente este primer año que terminamos, ¿verdad? Que quedó bastante, no sé, triste. Incompleto. ¿Verdad? Incompleto, por llamarlo de alguna manera. ¿Se va a poder recuperar en este año lo del año pasado? Yo creo que para recuperar lo clave es medir. Y nosotros necesitamos incluir en este año un escenario de medición de qué es lo que esperábamos que sean las competencias aprendidas en el año pasado y dónde les toma a los chicos en este año. Y ahí ustedes sabrán, y me parece que es de conversación pública, están quienes dicen absolutamente no se captó nada en este año y otros dicen sí, hay contenidos que se han quedado, pero por eso tiene mucho que ver con esa reformulación de la malla curricular, salir de esas múltiples asignaturas e irnos en aquellas troncales centrales para el proceso de cada ciclo educativo. Y dentro de eso, Amparo, me parece que es importante tomar la actitud de que aceptamos que no se desarrolló a lo mejor todo lo que se quería en el 2020, pero que igual tenemos que medirlo. Y si los resultados son malos y tenemos que asimilarlos y entenderlos y ponerlos en un contexto de un año difícil, donde la educación a nivel mundial se vio descolocada, sí. Y que eso tiene consecuencias, y tomarlo desde ese punto casi diría yo como un dato positivo para poder guiarnos hacia dónde vamos en el futuro. Bien, Federico Mora, director de CAL, muchísimas gracias por su tiempo, experto en materia y todos los temas de educación, entonces con nosotros para brindarnos todos estos detalles y algo más que acotar, algo más, algo que debamos saber no solamente el sistema educativo, sino nosotros como padres para afrontar este 2021 de la mejor manera. A ver, yo creo que hay una palabra que va a definir este año en términos de la educación y es la flexibilidad. Y esa flexibilidad es en los padres, esa flexibilidad va a ser con los niños y jóvenes y va a ser con los docentes. Porque es un año donde a 2 meses del inicio todavía no queda claro cuáles van a ser las modalidades. Y eso irá seguramente también variando, ya sea porque llega la vacuna, ya sea porque vemos la efectividad de la vacuna, ya sea porque, como se dice, igual estamos todavía en un proceso, como se dice, de canalizar todo el impacto de esta gran pandemia. Bueno, y lo último que quería es nada más darle contexto a esta conversación. Esto lo hacemos, les comento, todo el 2020 tuvimos un grupo llamado Paraguay Ahora, un encuentro, somos unos 58 jóvenes que hablamos de diferentes temas. Uno de ellos fue la educación, nos fuimos tratando con diferentes
expertos. Es una iniciativa que financia el Banco Mundial. Y bueno, es un poco el contexto en el que hoy me toca, digamos, conversar con ustedes y nada más agradecerles este espacio y bueno, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias Federico. Bueno, ahí está toda la respuesta entonces para tratar de disipar ciertas dudas. Ahora todo está por verse. Igualmente yo disiento en lo que decía, ¿verdad? Que este 2021 sería el año de transición. El año pasado, ¿verdad? De alguna manera hubiera sido y este año ya deberíamos haber aprendido. Es mi opinión. Sí, para mí sirvió como una práctica de forma acelerada. Y ahora, este es el momento de poder llevar y aplicar todo ese aprendizaje.